Viernes. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, siempre con la información, con todo lo que sucede en las comisiones. Acabamos de ver una muy interesante, la Comisión de Ciencia y Tecnología, la cuarta reunión, ya les vamos a contar, tiene que ver con la financiación de la ciencia en nuestro país. Ni más ni menos, temas muy macro, muy globales, que se engloban en todo lo que tiene que ver con el presente y el futuro de este país, en este área tan absolutamente sensible y que tiene que ver y mucho con nosotros, con los consumidores, más allá de hablar de cuestiones que poco podemos entender, como recién que se hablaba de energía nuclear, por ejemplo. Pero sí lo podemos entender cuando estamos enfermos y entendemos que ese aparato, esa medicina fue hecha aquí en la Argentina y que los fondos salieron de aquí o que una empresa privada los puso, del Estado digo, o una empresa privada. Pero ¿de qué manera podemos nosotros como ciudadanos poder tener una ciencia que se autoabastezca? Ya vamos a hablar del tema, pero aquí la tengo a Lauri Serra. ¿Cómo estás? Bien, corazón, ¿todo en orden? Todo en orden, por suerte. Vamos a hablar un poco de números hoy. Es mi materia favorita. Lo sé. Fórmula jubilatoria, está la ley de presupuesto. Hola, Mariano Spezzapria. ¿Cómo estás, Karin? ¿Bien? ¿Y la política cómo anda? Bien, gracias. La política está complicada, pero estamos viendo unos movimientos esta misma tarde tendientes a que pueda llegar a haber una sesión la semana que viene, tal vez. Por lo cual vamos a contar un poquito la situación vinculada sobre todo a la cuestión del presupuesto nacional. Exactamente, como les decíamos, porque siguen las reuniones. La semana que viene va a haber otra comisión. En la última hubo muchas apreciaciones políticas en torno a la mirada de los números, si cerraban o no. Lo que entra al país tiene que ser igual o menor de lo que se gasta, porque, perdón, mayor de lo que se gasta, porque si no el desequilibrio aparece y rápidamente. Se hablaron de los números poco realistas, la oposición del presupuesto, pero al mismo tiempo el oficialismo defendiendo esa ley que es la que va a marcar el signo de todas las demás, ¿no? En definitiva, porque es lo que determina el dinero hacia dónde va. Recién pasó la Comisión de Ciencia, les decíamos, es la cuarta reunión muy importante, que tiene que ver los proyectos de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Escuchamos a personas, expositores con mucho pergamino, porque cada uno de ellos es realmente excepcional en lo que hace. Gente de la Universidad Nacional de La Plata, gente del CONICET y también de ciertas ONGs y de diferentes provincias para saber cómo es el desarrollo tecnológico, desarrollo sectorial, complemento entre lo público y lo privado, vinculación con desarrollos propios. De esto se está hablando, de qué manera las provincias pueden manejar su tecnología como para que esto pueda llegar a, como decíamos, al gran público, en definitiva, a todos nosotros. Bueno, estuvo de la división de YPF allí el doctor Sokolovsky, sí. Bueno, después vamos a ir con este tema más precisamente con algunos de los diputados que saquemos. Ahí recordemos, Karin, sí, que la ley de presupuesto, la que se va a tratar, la que ya va a tener dictamen el martes que viene en comisión, eleva el presupuesto de ciencia y tecnología del 0,2 al 0,5 del PBI. Con lo cual, lo que se está discutiendo también es qué se va a hacer con ese dinero, dónde se lo va a invertir, en qué proyecto se lo va a focalizar. Este es uno de los temas que trata el presupuesto y que deriva también en este tipo de discusiones en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Exactamente. Bueno, en un ratito vamos a volver sobre ese asunto, pero ya que está, podemos arrancar con lo que podría llegar a pasar la semana que viene, señores, ¿no? A ver, arranco con vos, Marian. Dale. Bueno, tenemos por un lado, el martes, como decía recién, dictamen de presupuesto nacional 2021. Ahí da la impresión de que el oficialismo tiene la idea de llevarlo al recinto el miércoles, y si no la otra semana, pero en principio el miércoles, en una sesión que también podría tener entre su temario el impuesto a las grandes fortunas. Y hay otro proyecto que tiene dictamen también, que es el de las guaridas o paraísos fiscales, ¿no? Son tres grandes temas que están ahí, económicos, sobre todo económicos, que el oficialismo los quiere sacar. Fue muy festejado en el Frente de Todos el pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional ayer, diciendo la titular del Fondo Monetario que los países están financiando la pandemia con impuestos a las grandes fortunas.
fue muy festejado, digamos, no lo van a decir abiertamente, pero internamente lo festejaron mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, es exactamente lo que está proponiendo el oficialismo, ¿no? Es decir, financiar parte de lo que gastó el Estado Nacional con este nuevo impuesto. Bueno, ¿cómo están con ese nuevo impuesto? Preguntale a Juntos por el Cambio, que muy de acuerdo no están. Creo que va a ser el único bloque que va a votar en contra de esa iniciativa que, como bien decía Mariano, va a formar parte del lote de proyectos de ley que el oficialismo tiene en carpeta para tratar en la próxima sesión. Todavía no está definida la fecha, se está definiendo por estas horas. Algunas voces están diciendo que efectivamente será la semana que viene, otras no se aventuran a tanto, porque bueno, vos sabés bien, Karin, que el tema del presupuesto, y vos, Mariano, que conocés también el tema, genera también muchas negociaciones internas que uno no las ve en las videoconferencias, porque bueno, son reclamos que hacen los distintos legisladores en representación, en muchos casos, de sus gobernadores, claro, justamente para tratar de llevar más recursos a sus provincias o a sus regiones. Y esto tiene que ver con los pedidos que empezaron a hacerle al presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, algunos legisladores. Carlos Heller se comprometió a hacerlo, así que están en eso, en las negociaciones, en las tratativas de la letra fina del proyecto de presupuesto. Claro. En un ratito vamos a tener la comisión que trata acerca de un nuevo código de consumidores. Es un debate que está continuando, ya tuvieron otras reuniones previamente y esta vez van a participar representantes de distintas asociaciones de consumidores. Un nuevo código del consumidor para todos nosotros que estamos bien vulnerables ante algunas avanzadas, sobre todo cuando se trata del negocio tecnológico, ¿no? A través de la tecnología. ¿Qué tal, diputado Cacase? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes y a todos los televidentes. Igualmente, igualmente. Bueno, para arrancar con esto, porque después vamos para Previsión Social, ahí Laurita se va a encargar, porque justo hoy vamos a hablar de ese tema. ¿Qué se pide en esta próxima reunión, diputado, de la Comisión de Consumidores? Es una serie de reuniones informativas que estamos haciendo sobre el proyecto de Código del Consumidor. Lo habíamos presentado a algunos diputados, en una elaboración en verdad que hicieron muchos de los juristas que trabajan en el ámbito del derecho del consumidor. Sobre ese anteproyecto nosotros iniciamos esta discusión. También había habido una discusión similar en el Senado. Mientras tuvimos ya algunas de estas exposiciones, estuvo Aida Kemelmacher de Carlucci en la última, entre algunos expositores, hizo una presentación también de otra iniciativa, el oficialismo, el bloque del Frente de Todos, por lo cual ahora estrictamente tenemos dos proyectos en tratamiento. La verdad que haciendo una comparación de estos proyectos preliminares son muy, muy similares, cerca del 85% de las disposiciones son idénticas entre ambos, pero algunos puntos los tratan de manera distinta, entonces tenemos que analizar cómo mejor regular cada aspecto. Y hoy es el turno de las asociaciones de consumidores, que ya las tuvimos en la pandemia en reuniones informativas por otros temas, pero esta vez las hemos convocado para que den su opinión respecto de estos proyectos. He hablado con algunos de ellos ya antes de la reunión de comisión. Si bien manifiestan que es muy positivo que estemos haciendo este código, que estemos actualizando la legislación sobre consumidor, también me han señalado de un modo un poco crítico de que esto está muy actualizado a lo que son las discusiones, digamos, de los congresos académicos sobre el tema, pero que hay algunas cuestiones de la práctica, de la litigiosidad que llevan adelante los abogados que defienden a consumidores concretos en el día a día, que deben ser incorporadas. Así que con esa actitud, la verdad, los vamos a escuchar, vamos a registrar sus planteos de manera de tratar de que abarque todo eso la redacción de este nuevo código y que sobre todo podamos lograr el fin para el que propusimos la iniciativa, que es proteger a todos los consumidores y usuarios como es el mandato que marca nuestra Constitución Nacional. Muy bien, diputado. Diputado, perdón. Sí. ¿Es solo una cuestión de actualización de la defensa del consumidor o hay algo que está específicamente que esté fallando respecto de esta temática? Digamos que se tiene que, más que actualizar, se tiene que mejorar o subsanar. Bueno, sí, primero que claro, nosotros tenemos una ley que es la 24.240 que viene de hace más de 20 años.
Entonces, necesariamente hay nuevas realidades del consumo, sobre todo el avance en los servicios públicos domiciliarios, en todas las contrataciones por Internet, que la norma de entonces no regulaba adecuadamente. Claro. Necesitamos regular adecuadamente el concepto del consumidor hipervulnerable, cuando hay personas, adultos mayores, por ejemplo, que contratan a partir de los servicios telemáticos y porque tienen excesiva información o porque tienen muy poca información, no están tomando una decisión racional sobre ello y entonces requieren de protección adicional. Hay un fenómeno que se ha observado también en el consumo, que es el del sobreendeudamiento de las familias con todas las oportunidades crediticias que tienen para el consumo. Es decir, con el correr del tiempo hemos empezado a ver algunos fenómenos que no estaban previstos en la legislación y que hoy hay que regularlos. Y a su vez hay una idea de codificar, es decir, de que en lugar de haber normas particulares para resolver cada problema vinculado al consumo, tengamos una sola norma regular que establezca todos esos principios y sobre el cual los jueces puedan actuar en los casos concretos. Hay también una intención de fortalecer la autoridad nacional en el ámbito del consumo para que de esa manera las sanciones, multas que se prevén por la ley sean efectivas y no solo queden en la letra de la ley. Diputado Cacase, Laura Serra lo saluda. Bueno, los cambios, ¿cómo está? Para hacerle una pregunta sobre la cuestión que se viene, ¿no? Una de las iniciativas más sensibles que se van a discutir en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación tiene que ver con la nueva fórmula de movilidad previsional. Bueno, ustedes han discutido y han tenido un arduo trabajo en la comisión bicameral justamente para definir esta nueva fórmula. Tengo entendido de que está al caer un proyecto de ley justamente que va a definir cómo va a ser, cómo va a estar compuesta esa nueva fórmula de movilidad previsional. Por lo que está trascendiendo, esa nueva fórmula estaría compuesta en un 70%, por lo que tiene que ver con la variación del índice salarial, un 30% respecto de la recaudación del sistema de seguridad social. Es decir, se está volviendo a la fórmula que regía, tengo entendido, de 2009 a 2017, ¿no? Es decir, la fórmula que regía durante el gobierno kirchnerista. Ustedes, desde Juntos por el Cambio, ¿cómo están viendo esta posibilidad de que se vuelva hacia una fórmula que ya ha tenido aplicación y que hemos visto sus efectos? ¿Qué postura van a tener? Y bueno, ¿cómo se están preparando para el debate? Sí, si bien el proyecto no ha ingresado formalmente, como decís, ha trascendido a partir de la publicación de uno de los principales diarios y ha habido mucho revuelo porque algunos entendieron a partir de eso que había un acuerdo por parte de los bloques del Congreso o de la Comisión Bicameral, lo cual no es el caso. Nosotros no compartimos primero que se desvincule la fórmula de la inflación porque creemos que la inflación es la garantía para proteger el poder adquisitivo de los jubilados. Esto de que los salarios o el RIPTE suban del 30 al 70%, creemos que va a tener como efecto esto. Los salarios en Argentina es histórico como crecen por debajo de la inflación y con eso hay pérdida de poder real de compra y entonces el quitar la inflación como variable de la fórmula, que es lo que se había logrado con la actual ley de movilidad, nos parece que es un retroceso para darle garantía a los jubilados. En segundo término, la inclusión, como ya existía en la fórmula de la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la recaudación, creemos que es incorrecto. Primero porque no es necesario hacerlo para asegurar la sustentabilidad del sistema. Sí es un punto que habíamos discutido extensamente en la comisión bicameral y habíamos dicho que era el Fondo de Garantía de Sustentabilidad el que podía asistir al Tesoro para financiar el pago de jubilaciones cuando hubiera problemas presupuestarios, como está sucediendo ahora durante el año 2020 y como hemos de hecho aprobado una ley específica del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para regular eso. Entonces no es necesario hacerlo con la recaudación y además el incorporar la recaudación es malo para los jubilados porque se los ata a una variable que depende de la eficacia del Estado para recaudar o de si el Estado establece una política tributaria como reducir las contribuciones patronales para fomentar el empleo. Y además es malo para la economía en general también porque hace la fórmula muy procíclica. Es decir, cuando la economía crece, hay
aumentan los gastos y aumentan las jubilaciones, y cuando la economía está en recesión, que es cuando los jubilados más necesitan tener recursos, se termina ajustando. Como ha pasado ahora, que en la pandemia, que nos ha llevado a la peor crisis económica, donde los jubilados son el principal grupo de riesgo, justamente a ellos es a quienes se les ajustan sus haberes. Entonces no podemos de ningún modo coincidir con estos puntos. Lo hemos estado conversando hoy y la verdad que si se ratifica en estos términos la presentación del proyecto, desde luego vamos a dar el debate fuerte en la comisión, pero nosotros esa propuesta no la vamos a acompañar. Bien. Diputado, sobre este mismo tema, preguntarle porque ustedes justamente el pasado lunes, cuando se celebró la Comisión de Presupuesto, la última reunión de la Comisión de Presupuesto, entre los planteos que hizo Juntos por el Cambio, tiene que ver justamente con la asignación presupuestaria destinada a las jubilaciones, pensiones y a los beneficiarios de la UH, asignaciones familiares, etcétera, ¿no? Que ustedes estaban advirtiendo que hay una subestimación en esa asignación presupuestaria. ¿Cómo es esto? ¿Lo puede explicar? Es decir, que el gobierno va a pagar menos de lo que está estipulado, de lo que está estipulado actualmente, me refiero. Claro, este es un punto muy importante el que planteas, Laura, y que va a lo concreto de hoy. En el presupuesto 2020 no hay previsto dinero como para dar un aumento en diciembre. Originariamente, cuando nosotros aprobamos la ampliación presupuestaria, pusimos un crédito ahí de 2.63 billones para el pago de prestaciones de la Seguridad Social. Cuando envía ahora el oficialismo su proyecto de presupuesto 2021 que presenta Guzmán en la Cámara, reduce eso a 2.59 billones. Con esa cifra no hay para pagar un aumento en diciembre y ni siquiera hay para pagar todas las jubilaciones de diciembre tampoco. Esto es lo que le planteamos al secretario de Hacienda. Él reconoció que estos números que planteamos eran así y que se quedaban cortos, por decir, para hacer el pago, con lo cual si hay una decisión sobre el pago del incremento de jubilaciones en diciembre, va a requerir eso que haya una ampliación presupuestaria para el 2020. En función de esa ampliación presupuestaria de 2020, que haya el margen que queda bajo el presupuesto 2021 para hacer un aumento a los jubilados es mucho menor y es muy escaso, lo cual muestra que esto que manifestó el ministro en comisión en el Congreso de que va a haber un aumento para los jubilados en 2021 del 31%, no es tal. Es decir, se presentó ese número como para decir que era superior a la inflación proyectada, pero cuando uno hace todos estos ajustes muestra que en la práctica lo que está previsto en el presupuesto es mucho menor y que si quedara así lo que va a significar es una pérdida en términos reales, es decir, un aumento menos que la inflación para los jubilados. Muy bien, gracias Alejandro, muy amable por su tiempo, gracias diputado. A disposición. Veremos después qué pasa con la comisión que sigue dentro de un ratito, que tiene que ver con el nuevo código para los consumidores que se va a discutir, con la presencia de distintas asociaciones de consumidores, entre otros temas que por supuesto habla el diputado. También, y al término de nuestro programa, legislación general es otra de las comisiones que se está reuniendo, una comisión en la que se determinan días de, entre otras cuestiones, como reformas a ciertas leyes. Marian. Una reforma interesante, la reforma a la ley de convertibilidad. Uno podría podría suponer que la ley de convertibilidad ya no existía más, pero no, hay algunos aspectos que todavía están. El artículo 7 y 10 que hablan sobre actualizaciones de deudas de dinero. Bueno, van a tener que tratar en esta comisión cómo modificar. Y después tenés en esta misma comisión un montón de días específicos, como decías vos, Día de la Soberanía sobre la Plataforma Continental, Día Nacional de los Derechos de las Personas Mayores, Día Nacional del Charanguista, y hay un Día Nacional de la Transhumancia, que por ahí lo puedes explicar mejor. Yo lo puedo explicar tranquilamente lo que significa. Continúa que yo ahora sigo doy la explicación. Y Día de la Mujer Chamamecera. Todo esto lo van a tratar con iniciativa de distintos diputados en la Comisión de Legislación General que va a continuar a este programa. En Neuquén pueden hablar mucho y muy bien de la transhumancia porque es una práctica centenaria, milenaria del traslado de los animales, del traslado, del desplazamiento de los animales, sobre todo ganado caprino, que va desde el llano a la montaña. Y el desplazamiento se hace con la familia incluida. La familia, o sea, son cientos de animales, que esto tiene que ver con la estacionalidad, con
con el año, con cómo se vive una ganadería sustentable absolutamente, porque tiene que ver dónde hay pastos. En el llano del invierno se van al verano, a la punta de la montaña o más arriba en los cerros, donde la pastura es más verde en verano, de la invernada a la veranada, así se llama, y es muy interesante porque, bueno, como decíamos, en Neuquén tiene hasta su fiesta nacional. Para nosotros, gente de Buenos Aires, miramos y decimos: esto pasó siempre y hace muchos años, y en verdad es una práctica que ahora va a tener su día, para que todos los argentinos conozcan cómo viven varios argentinos, que en verdad es una práctica que lleva hasta un mes y medio, el hecho de trasladar semejante cantidad de animales, hay ganado caprino, pero también ovino y vacuno, hacia donde están los pastos más verdes en el verano, hacia más arriba en la montaña. Bueno, sería el 30 su fiesta nacional, decíamos, hasta escuelas rodantes tienen. Van con las familias, van docentes para que los chicos puedan ir aprendiendo en ese traslado de los animales. Te digo, viven mucho mejor que nosotros acá en el escritorio y rodeados de autos como estamos. Sería el 30 de noviembre, el Día Nacional de la Transhumancia. De la transhumancia, que en otras provincias también lo hay, por supuesto. Yo mencioné Neuquén, pues fue el ejemplo más inmediato. Karin, todos los años... Mariano seguramente también puede dar fe de esto, que todos los años, sobre todo al final de las sesiones ordinarias, se hace una mega sesión para tratar todos estos proyectos, ¿no? Los que quedaron pendientes, el rezago de los proyectos que no se pudieron tratar a lo largo del año, se tratan en la última sesión ordinaria del periodo parlamentario, y suelen colarse este tipo de iniciativas, ¿no? Que no son las prioritarias, que no son las más importantes, que son proyectos de resolución, que quedaron pendientes de todo el año. Bueno, en la última sesión finalmente se debaten y se aprueban, que uno las puede mirar a veces, mira al diario El Charanguista, pero qué cosa, digamos, como vos bien decís, lo que vivimos en las urbes no entendemos el significado, pero para los legisladores y para las provincias son proyectos muy significativos, ¿no? Sí. Que tienen justamente un significado porque tienen que ver con sus costumbres, que tienen que ver con su idiosincrasia. Totalmente. Entonces, para el diputado llevar esa resolución aprobada, y bueno, es como una suerte de trofeo. Además sabemos todos, no sé si todos, pero sí, cuando uno vive en ciertas localidades del interior, separa el pueblo, separa la zona, hay un flujo muy interesante de turismo en lo que tiene que ver con las fiestas nacionales, fiestas provinciales, fiestas municipales, y el darle una legitimidad a través del Congreso de la Nación, bueno, finalmente tienen la representación para lo cual fueron votados. Absolutamente. Sí, por más que a uno le parezca, no, señor, el mundo de uno no es el único mundo, claramente. Nos vamos a Landricini, pero claro, diputada, vamos a Río Negro. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Cuál es su fiesta preferida de la provincia, diputada? Estamos hablando de la fiesta provincial. ¿Cuál es su fiesta provincial preferida? Bueno, acá tenemos dos muy importantes. Una es la Fiesta Nacional de la Manzana, Estaba pensando la Fiesta Nacional de la Pera, y bueno, y todo lo que tiene que ver con la nieve en Bariloche, siempre en el mes de agosto, ¿no? Claro. Ahí está el punto importante. Bueno, estaba escuchando atentamente, diputada, en la comisión que acaba de pasar, en la de Ciencia y Tecnología, el cuarto encuentro que han tenido para determinar cómo se va a financiar, ni más ni menos que la ciencia en este país, para que sea productiva, para que todo lo que se trabaje tenga un destino concreto y cierto y productivo para la población. Estaba escuchando al doctor Quintana, al ingeniero Quintana de Integnus, uno de los expositores de su provincia, que hablaba de qué manera a través de la tecnología médica nuclear estaba todo como allí junto para un paciente rionegrino. De qué manera la ciencia ahí pudo ser concreta en recursos humanos, en avance, en desarrollo, y fue muy interesante escucharlo, diputada. ¿Qué es lo que usted resalta de esta comisión? Bueno, en realidad ha habido distintas participaciones de investigadores, directores de ciencia y tecnología de provincias, gestores de ciencia y tecnología a través de institutos de investigación, polos tecnológicos, como en el día de hoy el caso de Eduardo Matoso del Polo Científico Tecnológico Litoral Centro de Santa Fe. Sí. El doctor Eduardo Dworkin, que es quien dirige
YPF Tecnología, Tecnología, que es una de las empresas de punta hoy en el país en todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico y aplicaciones a las labores que lleva de exploración y explotación YPF. YPF Tecnología es una empresa constituida por CONICET junto con YPF, que hace formación de recursos humanos, investigación aplicada a procesos productivos, a procesos exploratorios y a la autonomía tecnológica nacional. De manera que es muy importante hoy en todo lo que es explotación de reservorios de hidrocarburos que son no convencionales para el desarrollo de arenas, el desarrollo de nuevos modelos de geonavegación, bueno, que aplican la nueva revolución tecnológica 4.0, o sea que están en los primeros niveles de desarrollo del mundo. Muy interesante. Las reuniones han permitido tener un sentido federal, sí, porque ha habido representación de provincias desde Salta, Catamarca, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, La Pampa, por supuesto, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de La Plata, universidades de mucha trayectoria en ciencias exactas, recursos naturales, química, física, ingeniería. Y diputada, si yo le pregunto, ¿qué es lo que se necesita para que, primero y principal, un hijo nuestro, si nos diga, quiero ser científico, uno diga, qué bueno, pues ya es maravilloso que sí, sucede eso, pero sabemos que va a tener su sustento y que va a poder desarrollarse en este país. ¿Qué es lo que después de estas reuniones y de ver un panorama tan federal, usted puede decir qué es lo que necesita esta nueva ley de financiamiento? Bueno, tiene que marcar un rumbo previsible. O sea, que permita continuidad. Claro. Ningún plan de desarrollo estratégico para un país puede desenvolverse en 2, 3, 4 años. Estamos hablando de políticas de Estado que se mantengan 10, 15, 20 años en la medida en que son sectores que van marcando rumbos innovativos y tienen que adaptarse al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero sí que marquen reglas institucionales estables para el desarrollo de institutos, para el desarrollo de las carreras de los jóvenes en distintas disciplinas, para que pasen de becarios a la carrera de investigador y de investigador doctorado o con maestría o con ingeniería pasen a articularse con el sector de aplicación, desarrollos experimentales, plantas piloto de ingeniería, desarrollos también, obviamente, de las ciencias sociales que acompañan a las ciencias exactas, a las ciencias más duras. Lo que quiero marcar es la no neutralidad de la ciencia y de la tecnología. No son neutrales, digamos. Se hace ciencia y tecnología para un desarrollo sustentable ambientalmente, socialmente y de autonomía, independencia económica y política, o se hace un desarrollo para vender ciencia y tecnología barata a otro país o para vender recursos humanos baratos de investigación en convenios o en contratos a sectores multinacionales sin recuperación nacional, a lo mejor. O sea, hay que hacer desarrollos inteligentes asociativos de la actividad privada y pública para que juntos podamos generar producción nacional, servicios nacionales, desarrollos que estén a la altura de la revolución industrial de estos tiempos contemporáneos y a la vez tener financiamiento público, pero tener financiamiento privado también. No es que el Estado solamente financie y barato entregue ese conocimiento a la actividad privada para la obtención de rentabilidad. El Estado tiene que hacer preinversión, pero la actividad privada también tiene que invertir si tiene interés en obtener ganancias, rentas y mejoras competitivas en los mercados nacionales e internacionales. Sí. Diputada Mariano Espesarri, la saluda. Buenas tardes. ¿Y ¿Cómo está? cuáles son los incentivos que están pensando para que el sector privado, porque el público está invirtiendo y el presupuesto lo va a seguir haciendo, presupuesto nacional, pero el privado tal vez
tiene más dudas en este momento, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos que se le va a dar al sector privado para que también invierta en ciencia y tecnología? Y como usted dice, que esa ciencia quede vinculada al desarrollo productivo argentino y no sea mano de obra barata en el exterior. Bueno, si ustedes leen el proyecto de presupuesto 2021, encontrarán que existen programas específicos para un desarrollo científico-tecnológico articulado con la actividad privada. Por ejemplo, en lo que es Comisión Nacional de Energía Atómica, Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, desarrollo de satélites para el mar, desarrollo de satélites para las comunicaciones como el SARCOM, todos terminan teniendo empresas ligadas, pequeñas, medianas sobre todo, que hacen tecnología, empresas de base tecnológica que ofrecen servicios y desarrollan partes que necesitan esos proyectos grandes. El Estado Nacional pone fondos para parques industriales y polos tecnológicos, para infraestructura, para conectividad, y convoca a las empresas nacionales a que se asocien en proyectos que compartan según la escala, según el rubro, según la cadena productiva, según los servicios, para que aprovechen esos aportes del Estado, reintegrables y no reintegrables, según el tamaño de las empresas. Le suma la formación de recursos humanos a través de CONICET y las universidades, a través de los institutos de investigación, buscando hacer convenios y contratos de transferencia de tecnología, de patentes. Bueno, digamos, las empresas, las corporaciones multinacionales tienen sus propios laboratorios de investigación y desarrollo. Argentina hace un gran esfuerzo para las empresas que no los tienen, para que las que tienen que aprovechar del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, del Instituto Nacional del Agua, de los institutos como el Malbrán. Bueno, el caso de las vacunas es un ejemplo de articulación privada y pública que esperemos nos dé las buenas sorpresas el año que viene para poder controlar la pandemia, ¿verdad? O sea, el Estado está haciendo un esfuerzo en un momento muy dramático de la Argentina. Venimos de años de no inversión en ciencia y tecnología, en años de desfinanciamiento del sistema universitario y de los institutos como el INTI o el INTA, y ahora vamos a iniciar un proceso de recuperación en beneficio de las pequeñas y medianas empresas, de los productores agropecuarios, industriales, prestadores de servicios, establecimientos educativos. La conectividad es una de las llaves, ¿no? Sí, seguro. No, y diputada, el financiamiento, por supuesto. Claro, justamente le quería preguntar esto, ¿no? ¿Qué cree que esta nueva legislación tiene para aportar a todo lo que usted está diciendo? Porque, bueno, usted estaba mencionando todo lo que está haciendo el Estado en cuanto a aporte, ¿no? Esta nueva legislación que ustedes están discutiendo, ¿qué es lo que, en definitiva, pretende aportar a esta conexión que hay o que debería haber esta articulación entre lo científico y lo tecnológico con lo productivo? ¿Hacia dónde apuntaría la legislación? Bueno, por un lado, estamos planteando una recuperación del financiamiento escalonada. Ajá. Los dos proyectos que se ponen en discusión hacen propuestas concretas de financiamiento de acuerdo al Producto Bruto Interno Argentino, de aquí hasta el 2030, aumentando progresivamente, de la mano del desarrollo de algunos de esos proyectos que yo citaba, que son de largo alcance y que requieren, la legislación lo va a plantear, estabilidad institucional, de manera que se mantengan los programas, participación federal, vale decir, interacción de las provincias a través del COFECIT, Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, generación de un trabajo sistémico, integrando, no de manera lineal, sino de manera sistémica, lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación productiva. Vale decir, su transferencia a la producción para la generación de empleo. Y nos planteamos objetivos como la diversificación de la matriz productiva, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de remuneración del personal, tanto becarios como investigadores,
para sostener, digamos, un cuerpo de científicos y de tecnólogos en la Argentina que sea de primer nivel, como tienen otros países, desarrollar empresas de base tecnológica, impulsar el desarrollo de polos y parques tecnológicos sectoriales y regionales. Nos importa la mirada territorial, vale decir, el desarrollo del interior, el desarrollo de lo que serían los sistemas urbanos regionales ligados a la ciencia, a la tecnología y el uso de los recursos naturales, la promoción de la industria, sostener la sustitución de importaciones para ahorrar divisas en sectores claves. Ustedes saben que la minería del litio es un tema estratégico, que los recursos energéticos renovables, como los que derivan del agua y del viento y del sol, son estratégicos. Trabajar en la investigación del cambio climático y su impacto en la producción agropecuaria, de acuerdo a cómo impacta el clima en sequías, en lluvias torrenciales, etcétera, el control de incendios, son todas cuestiones estratégicas para mantener el desarrollo productivo. Y bueno, para esto hay que generar una institucionalidad que combine gobierno nacional, gobiernos provinciales, universidades, institutos de investigación con la actividad privada, cámaras empresarias, bancos para financiar estos procesos, bancos estatales y privados, por supuesto. El crédito fiscal, que es una herramienta muy importante para que las empresas puedan invertir y desgravar determinados impuestos durante periodos acordados a través de proyectos aprobados con el Estado. Los proyectos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el desarrollo de los institutos sectoriales, como son los industriales del cuero, de la madera, del vino, de lo eléctrico, bueno, de los metales, tal cual, según los distintos lugares del país y el tipo de actividades, ¿no? Tanto para hacer, tanto hecho. Fructífero. Seguro, exactamente, y tanto talento que sabemos que está y que, bueno, afortunadamente muchos de los que se van vuelven, regresan para terminar su trabajo acá o devolver todo lo que la Universidad Nacional les ha dado, en definitiva, ¿no? Porque de aquí, de todas partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica, vienen a nuestras universidades para formarse y salen realmente los mejores. Diputada, muy amable, vamos a seguir de cerca este tema, obviamente, para acercarnos a este proyecto de ley que se convierta, que se pueda tratar en sesión en el corto plazo. Gracias, diputada, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por su amable comunicación conmigo. Como siempre, hasta luego. Adiós, Susana. Bueno, estamos viendo ahora en este momento en pantalla partida, además de nosotros tres, los diputados y diputadas que están logueándose para la Comisión de Legislación que va a tener lugar en un ratito nada más. Repasemos, Marian. Hay un proyecto de ley en el cual se va a revisar nada más ni nada menos que algunos artículos de la ley de convertibilidad. 2 artículos de la ley de convertibilidad, el 7º y el 10º, que tienen que ver con las deudas de dinero. En dólar, no dólar. ¿Qué me das? Si te presto dólar, ¿qué me devolvés? No entremos en esa. Mejor no. Y después tenés un montón de días, como los que veníamos comentando, Karin. Uno de ellos es el Día de la Transhumancia. El Día de la Transhumancia. Ese le encantó a Karin. Me encantó. Yo ya me vi en un documental acompañando a la gente que va con sus animales desde la base del cerro hasta buscando la pastura verde. ¿Cómo, Gustavo? Me preguntan acá, y es muy interesante la pregunta porque, lógicamente, es la persona que viene de la provincia, el diputado representante, el que dice quiero que sea un día de... ¿Cómo es la discusión? Claro, generalmente son los diputados los que traen de sus distritos de origen los temas. Y el día de tiene que ver con tal vez el fallecimiento o es aleatorio también el poner una fecha en preciso. Son fechas emblemáticas por alguna cuestión específica en el distrito. Perfecto. Listo. Los dejamos entonces con la Comisión de Legislación, después la Comisión de Nuevo Código de Consumidor y, por supuesto, nosotros informando, como siempre, en DTV. Chao, hasta la próxima.
La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes.